Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel, venía un nombre propio en ese cartel que anuncia el programa y es el de Paco Lescano. ¿Qué podemos hablar de Paco Lescano? Paco Lescano es uno de los artistas más significativos de la cultura canaria. Ha sido tan polifacético Paco Lescano que desde pintor, escritor, escultor, inventor, director de teatro, compositor no, perdón, autor teatral, ya de repente también le descubrimos la música. Paco ha tenido, bueno, no sé si la suerte, yo creo que la suerte, o desgracia iba a decir, de estar fuera de aquí durante muchísimos años, ha vivido en Bélgica, en Francia, en muchos países, ha hecho prácticamente su carrera artística fuera de las Islas Canarias, pero él siempre vuelve a su terruño. Ahora ya en estas últimas épocas, pues el frío en Francia, que es donde él reside, bueno, pues aprieta en invierno, y entonces ya está compaginando un poco más su historia en Gran Canaria, como gran canario que es, a pesar de que nació en Barcelona, pero bueno, eso fue casi una anécdota, porque con 2 años, y yo creo que no tenía ni los 2 años, estaba aquí. Buenas noches, Paco. Hola, buenas noches. He querido hacer un poquito rápido, Sí. poco tu historia, porque... te voy a interrumpir porque sí. me nombraste como compositor. Sí. Que hay una parte de verdad, porque la mayoría de las melodías que se hicieron en el grupo de teatro al que yo pertenecía, las hice yo. Ajá. Y todas esas melodías las hice siempre de una manera intuitiva. Yo no conozco la música, tampoco el único instrumento que toco es la armónica. Y la armónica la tocaba en el pasado con 2 amigos míos que se llamaban Paco, y éramos los 3 Pacos. Y a veces por los 3 Pacos íbamos a tocar la armónica a la radio. Así, los 3 Pacos con 3 armónicas. Con 3 armónicas. Qué bueno. Yo era más flojo del grupo con la armónica, pero los otros 2 eran geniales. Eran virtuosos de la armónica. ¿Qué es lo que yo hago actualmente? Pues mira, la composición que hago de música para los espectáculos es meramente intuitiva. Esa música que te sale en la mente, cuando te estás duchando, cuando vas con el coche, te sale una música. Cuando la música me aparecía, sugestionado porque tenía un espectáculo que montar, pues esa música inmediatamente me iba al ordenador y la memorizaba en el ordenador. Y una vez que estaba memorizada en el ordenador, pues yo empezaba a combinar las diferentes secciones de la melodía. Cuando la melodía me parecía que ya era audible, pues llamaba al grupo de músicos, poníamos la música en el centro de una mesa y le decía a los músicos, venga, a interpretar esto. Y mi trabajo ahí era decir, el violín está muy alto. Aquí no hace falta tam-tam, te puedes retirar la percusión. Y así yo he ido componiendo esas melodías, o sea que la vena musical también la tiene. También la tengo. Paco, una vida, que tú en sus principios compaginabas con un trabajo reglado, pero que siempre has llevado esa vida artística casi desde pequeño. Bueno, sí, bueno, ha hecho muchas cosas
desde ser submarinista de los primeros que hicieron una fotografía, muy pequeño, él y Pedro, una fotografía submarina con una cámara, que bueno, el padre, el pobre padre nunca se enteró que aquella Foslander, ¿no? Era Foylander, Freuland, de esas de fuelle. sí, de fuelle. No se enteró nunca que la cogieron. Nunca que la habíamos metido en una caja. Hicieron una caja hermética y sacaron, creo que la primera fotografía submarina que se hicieron en la isla. Que se hicieron en la isla. Desde ahí que ya se le veía venir, siempre ha mantenido pues esa vena artística, pero en un determinado momento compaginabas tu trabajo reglado con tu vida artística. Hasta que llega un momento... Hubo un momento que yo trabajaba como todo el mundo, yo era auxiliar técnico de ingeniería urbana en un departamento y un puesto que gané por oposición en Madrid. Yo trabajaba ahí con un gran amigo mío que se llama, es un ruso, que se llama Tomás Krichensky. Es un amigo que es como mi hermano, pero hermanos además que se quieren, ¿no? Y él trabajaba en una mesa, yo trabajaba en otra mesa. Cada vez que yo llegaba por la mañana al trabajo, él ya estaba allí. Pero lo primero que me decía, ¿qué haces aquí? Y yo, ¿cómo que hago? Vengo a trabajar como tú. Ah, no, tú aquí no tienes nada que hacer. Lárgate, este no es tu sitio. Tú te tienes que dedicar a lo tuyo. Tu vocación es la pintura, es la literatura. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y yo creo que a fuerza de decirlo, pues mira, ahora yo le digo, mira, a Tomás le digo, mira, me alegro de haberte escuchado. O sea que tuve un periodo de trabajo técnico, como todo el mundo, con un horario. Con un horario, hasta que luego, por circunstancias muy complejas, para contártelas ahora, pues atravesé la frontera con 3.000 pesetas en el bolsillo, que era todo mi capital, mucha ilusión en mí mismo, y el apoyo de bastante gente que ya me conocía en Francia. Y a partir de ese momento, que fue el año 71, me dediqué exclusivamente a pintar, a escribir, o sea, a crear. Y ahí sigo hasta ahora. Aquellos comienzos, Paco, fueron duros, ¿no? No fueron muy duros, porque yo me lo tomaba con filosofía, mismo, ¿no? Me lo tomaba con filosofía. Es verdad que he vivido, cuando llegué a París, donde viví fue en una buhardilla, en los tejados de París, en una buhardilla donde cerraba la ventana y se congelaba por dentro. En la buhardilla tenía hielo en el interior del interior. Que hacía más frío casi que fuera. Hacía casi más frío que fuera. Pero no, mira, lo tomo como un folclore, como una vivencia que me puede servir incluso para escribir algo, contando cómo podía haber vivido un bohemio, ¿no? ¿Por qué siempre has sido tan polifacético? Porque a ti no se te puede encasillar en ninguna rama de la cultura porque tú has hecho de todo. Pero yo no sé si tal vez haya influido en el ambiente familiar. Date cuenta que ahí estaba mi padre, ya empezando por mi padre, un señor mayor, nacido, pues mira, tenía 66 años, en una época en donde nadie hablaba una lengua. Mi padre hablaba 4. Hablaba inglés, francés, alemán, francés, inglés, alemán y árabe. Y eso ya te da, consideramos, una cultura. Mi hermano Pedro y mi hermano Ricardo, los dos eran comunistas y republicanos comunistas. Pues mis dos hermanos eran escritores y el ambiente de mi casa siempre estaba con el ambiente provocado por mis dos hermanos escritores y por los escritores canarios que venían de visita, Ventura Doreste, Millares, etcétera, etcétera. Mi madre hablaba correctamente el francés y aparte de eso cantaba muy bien. Y cada vez que yo quería comprar un libro, el dinero lo tenía encima de la mesa. O sea que el contexto familiar me despertó el interés por todo. Por todo. Porque yo tenía un laboratorio en casa, bueno, que también un laboratorio de química, con todo lo necesario. Después cambiamos de casa y mis padres dijeron, el laboratorio lo puedes montar en la azotea, y tuve un laboratorio de química también. Ese interés por la química me ha servido a posteriori para hacer cosas especiales sobre los cuadros, ¿no? sobre la obra pictórica. Y desde pequeño eso me ha sido también alimentado por mi padre, porque era un apasionado de la Guerra de los Mundos,
La máquina del tiempo, obras de Wells y de Julio Verne, y él me contaba todo eso. Yo me acuerdo cuando él me hablaba de los presuntos canales de Marte, que después no lo fueron, pero al principio se creía que cuando miraban por el telescopio que lo que se veían eran canales en Marte, que suponía una civilización más desarrollada. Pues también todo ese ambiente de, vamos a llamarle, de ciencia ficción e interés científico se me quedó en la sangre, y por eso escribo también ciencia ficción, ¿no? O sea que ha influido mucho el contexto familiar. Y eso te ha diversificado en todas esas ramas culturales. Porque siempre despertaron en mí la curiosidad por todo. Y yo, no quisiera parecer pedante, tengo que decir que siempre me he interesado por todo, desde el átomo hasta la estrella. Claro, ahí hay una gama de posibilidades enormes. Pero tú nunca te has sentido más una cosa que otra. ¿Siempre te has diversificado o...? No me he sentido, porque a veces cuando me lo pregunto, que la gente me dice, ¿tú que eres más poeta, más pintor? Porque hay gente que dice que eres mejor pintor que poeta, otros que dicen que eres mejor poeta que tal. ¿Tú te defines como qué? Y digo, yo me defino como un creador. Y para mí, las diferentes cosas que hago son como los dedos de la mano. Así, ¿qué prefieres, el dedo pequeño o el dedo gordo? Claro. Le digo, no, prefiero la mano. O sea que la obra mía es como es la mano, con que me permite deditos. expresar cosas. Porque muchas veces estoy haciendo un cuadro que me sugiere una escultura. O estoy escribiendo un poema que me sugiere una pintura, o un dibujo, o una ilustración. O sea que no tengo preferencia, es el mismo lenguaje. El mismo lenguaje se manifiesta por diferentes ventanas. Las ganas y la ilusión, Paco, contigo no se acaban, ¿no? Es decir que... No, mi madre me decía, el día que te mueras no sé cómo voy a cerrar la caja. Claro, porque tú hoy sigues con la misma ilusión, las mismas ganas, haciendo todo. Hay que decir que Paco Lescano tiene una sección, bueno, él estuvo presentando durante muchos años con Pedro de Pablo, y bueno, determinadas presentadoras, porque han pasado 3 presentadoras en ese programa, No Somos Mayores, pero él sigue haciendo una sección que se llama La Cámara de Bolsillo de Paco Lescano, que él hace esos reportajes, la gran mayoría en Francia, pero también aquí en Gran Canaria, donde él pase, que él no solo los graba, sino es que los edita en el ordenador, hace una edición no lineal, los dobla, les pone sonido, los interpreta, o sea, en la actualidad. O sea que las ganas con que las siga haciendo, porque además, y eso lo digo yo, él puede sacar una foto o puede sacar una imagen de algo que la gente verá pues una rosa, pero él ve otra cosa y lo interpreta. Cuando vemos esa foto, esa imagen o ese vídeo, efectivamente nosotros vemos lo que él ha querido ver. O sea, y por eso digo que las ganas y la ilusión en la actualidad las tienes igual, ¿no? Pero ¿cómo va uno a cerrar los ojos con la cantidad de cosas extraordinarias que hay por el mundo? Yo que lamento es no tener alas. Si tuviera alas me sentiría como Dios, de poder ir a ver cosas que necesito verlas, comprobarlas. Eso existe. Ahora mismo otro amigo ruso que conozco me manda a veces vídeos de Rusia. Es increíble lo desconocido que es Rusia a nivel de su primera historia, en la época de la prehistoria, porque tienen en Rusia unos monumentos de piedra, unas pirámides que no se conocen en Europa. Digo, qué pena que yo no pueda ir allí con mi cámara, ¿no? Y luego, cuando ya, sin querer ser tan pretencioso, en cualquier pueblo de cualquier país europeo, si estás con el ojo atento, siempre hay cosas interesantes que ver. Claro. Bien, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estamos hablando con Paco Lescano, haciendo pues rememorando, y también la actualidad, lógicamente, que vamos a ver de Paco, pero toda esa vida que Paco ha dedicado al arte, ha dedicado a la cultura, que siempre la gente acude a él y siempre está dispuesto.
Y en el plano económico es una de las cosas que él, y además yo creo que le distingue del resto de artistas, que no le ha preocupado tanto. Hombre, comer sí, porque tiene que comer, pero lo que diríamos en términos populares no ha sido nunca, y eso hemos tenido muchas pruebas aquí en esta casa, de artista pesetero, que existe por ahí, y él siempre lo ha pasado a un segundo plano y la creatividad ha sido su bandera. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial dedicado a Paco Lescano. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque aparte de ser colaborador durante muchísimos años de nuestra casa, 8 años, es porque lo es. Es decir, es un artista que siempre hemos a lo mejor dicho que no se le ha reconocido totalmente en su tierra todo lo que ha hecho y todo lo que ha estado, todo lo que ha creado, todo lo que se le ha reconocido fuera de estas islas, en Europa principalmente. Pero una de las cosas que también Paco Lescano ha tenido es que tú siempre has estado muy ligado a esa acción social, a esa acción política. Bueno, sí. Tú no has cambiado. Es decir, pues hay gente, bueno, que cuando uno tiene 20 años, pues es un idealista y va tal, y ya cuando tienes 50 te vuelves un burgués y te sientas y ya no. Sin embargo, en el caso tuyo, Paco, sigue siendo tan activista como hace 50 o 60 años. No, con como tú dices, con el mismo brío de los 20 años, bueno, ¿no? Que salía a la calle a pegar gritos. Ahora, con la edad, eso me vuelvo más moderado, pero sigo asistiendo, participando y estoy en contacto con lo social, con lo político, con lo educativo, porque la educación es lo más importante
para poder modificar lo social y la política. Sigo, como dicen en Francia, engagé, es decir, comprometido. Comprometido, enganchado. Pero en muchos casos todavía te siguen recabando desde fuera, desde el extranjero, desde Bélgica, desde Francia. Sí. Bueno, eso siempre. O te han pedido para una revista unos cuadros que hiciste hace 40 años, reivindicando 30 o 20. Sí, bueno, es que también el trabajo que he desarrollado ha hecho que la obra se difunda mucho. Y muchas veces no tienen necesidad de buscarme, porque ellos buscan donde hay algo de Francisco. Hay un alemán que se murió en el norte de Alemania hace un par de años y que era un gran militante anarquista no violento. No era de anarquista de bombas, sino de reflexión y posado. Se muere este señor y todos sus archivos que tenían que haberse quedado en la alcaldía o el ayuntamiento de su ciudad, por error administrativo fueron a parar a París, a una organización antimilitarista, pacifista, no violenta, y etcétera. Y ellos empiezan a mirar la documentación de este hombre y encuentran 2 ediciones hechas en Bélgica, donde los dibujos eran míos, todos los dibujos de carácter político, ¿no? Entonces me escribían una carta diciéndome, mire, no le conocíamos como militante, lo hemos descubierto en casa de esta persona alemana. ¿A usted no le importa que utilicemos sus dibujos en las portadas de las revistas que nosotros sacamos? Y digo, ¿cómo me va a importar? Es un halago. Y además, si hice los dibujos es para el uso de todo el mundo. El arte tiene que circular y un mensaje, para tenerlo en casa en una carpeta, pues mejor es no dibujarlo. O sea que sigo en contacto con... El tema económico, que yo decía que es uno de los temas que a ti poco te ha preocupado a lo largo de tu vida artística, el tema económico. Tú es un tema que es secundario siempre, es decir, tú has hecho cosas, hombre, lógicamente tú no vas a regalar tu trabajo, pero cuando la gente ha acudido a ti, tú siempre has estado ahí y muchas veces... me han resuelto por eso. Yo no he trabajado nunca por dinero. Por eso te iba a decir. Pero siempre me han resuelto la vida de una manera u otra. Siempre... de viajar a un sitio, comer en un sitio, tener un hospedaje en un sitio. Por ejemplo, yo hice un mural en Bélgica, en la Universidad de Medicina de Bruselas. El contrato, o sea, quien me comunicó que querían hacer un mural en Bélgica fue Anna van Eck, la ex mujer del ministro del Interior belga. Y Sam Bisman, que también era estaba en la universidad y era también político. Entonces me llaman porque les interesaba que hiciera un mural de 10 metros de largo. ¿Cuáles fueron las condiciones? Mira, las condiciones, ustedes me pagan el tren desde Francia hasta Bruselas. Sobre el terreno me buscan donde dormir. Y entonces me dieron una habitación de las que alquilaban para los estudiantes. Se me pagaron el viaje, tuve la habitación durante la realización del mural, que fueron 30 días, y luego me dieron bonos para que comiera en la universidad. Y aparte de los bonos de la universidad, pues también me dieron el dinero para que comprara todo el material de pintura. Y para mí eso fue suficiente. Claro. Durante 30 días viví perfectamente, luego busqué otra cosa y otra cosa. O sea que nunca he pasado lo que se dice hambre de artista. Claro. Pero es verdad que me he entregado tanto... Que después has tenido tu recompensa por parte de la gente. Las recompensas indirectas. Yo muchas veces, muchos artistas que se ponen a pintar, digo, mira, si te pones a pintar porque te crees que te para ganar dinero, deja de de pintar. Y ponte a plantar papas o a vender papas, ¿no? Y a lo largo, mi economía la he ido resolviendo a través del trueque. No sé si el trueque, sí. A través del trueque, del intercambio intelectual, de dar una conferencia, de participar en una cosa. La Casa de la Paz en Bruselas me cedió un local para que pudiera pintar en una época en que no tenía local para pintar. La condición fue que yo ilustrara las revistas
que publicaban en claro, la Casa de la iba la contraprestación por un lado, iba escapando. Me compensaba perfectamente. Aparte de eso también vendía un poco, pero claro. ese poco era como una reserva Claro. para salvarme de situaciones difíciles. O sea que no he estado nunca obsesionado por ganar dinero. Claro, y eso es lo que te ha hecho que hayas tenido tanta creatividad. Es como pasa porque no estás preocupado en que si eso es comercial o no. Yo voy a hacer lo que quiero, se venda o no se venda. Ya veremos lo que da. Ya veremos lo que da. ¿Verdad? Y bueno, yo tengo un piso, que lo compré y vivo en un piso. O sea que tampoco es que tampoco hayas tenido una mansión y te haya dado para... Tampoco amasar dinero para tener, tengo un piso lo justito muy agradable, para vivirlo. Lo justo, ¿no? Pero desgraciadamente hay mucha gente que piensa en ser famoso. Ser famoso pensando que con eso van a ganar mucho dinero. Hay 3 famosos a lo mejor, pero el resto no. El resto tiene que buscársela, ser generoso, ser capaz de dar algo para que haya un reflejo, y así he circulado siempre, ¿no? Paco, en la actualidad no paras, porque yo sé que no paras, que acaba de terminar la novela de Faina, que es una novela que te ha tenido a ti entretenido. Ya está editada. Ya está editada. Y ya la van a presentar al público el mes que viene. Vale, entonces, eso por un lado. Exposiciones has tenido 2 o 3 que ya han sido en el tiempo atrás, y sigues, ¿no? Pues sí, sigo yo. Es que tú sabes que hace poco tuve una piedra grande como un euro en la vejiga. Te tuvo ahí amargadillo que me tuvo 6 meses en lista de espera, amargado. O sea, a parto diario, un parto diario. Entonces, para exorcizar el dolor, ¿qué es lo que hice? Me puse a dibujar. Y en ese tiempo hice 100 dibujos, a tinta china, pluma y tinta china, Consecuencia es que finalmente en ese parto de 6 meses, ya me operaron y se quitó esa piedra, estoy muy bien. La consecuencia ha sido positiva. He hecho 100 dibujos. Con esos 100 dibujos, ahora estoy haciendo una serie de cuadros donde parte de esos dibujos van integrados en el cuadro. Entonces, que estoy preparando una exposición de pintura. ¿Y esos dibujos seguirán algún día en una exposición? Sí, algunos van a ir incluidos dentro de los servirán cuadros, como de boceto para hacer un cuadro de más enjundia, de más envergadura. Y también voy a exponer los dibujos. Ahora va a salir Faina, la novela. Tengo lo que llaman yuyu. El yuyu ese que da miedo escénico. A ver si sale o no sale bien, se vende bien. Claro, porque uno escribe las cosas, pero después no sabe uno a dónde va a ir. Y he terminado esa novela, pero he terminado también un libro que se llama Encuentros Improbables, que es narrativa, corta, cuentos de narrativa, de encuentros que yo he tenido por Europa. Encuentros extraños. Encuentros que no son improbables y no habituales. Y no habituales, ¿no? Y bueno, va a salir ese libro también de encuentros improbables. O sea que en realidad parar no paro. Y los encuentros improbables, el 90% son encuentros que yo he tenido, y en uno, el final, está arreglado para que tenga un poco de aire de cuento, de novela, ¿no? Claro. Cuentos improbables, está la plaza de Bruselas, la plaza central de Bruselas. No sé si la conoces. Preciosa, sí. Preciosa. A mí Bruselas, preciosa, es barroca, con su dorado. Bruselas y Brujas para mí son las 2 ciudades de Bélgica preciosas. Sabes que en la esquina de la gran plaza hay un sitio que le llaman algo así como la posada de Felipe II. Decían que Felipe II venía allí a tomarse a beber y a comer carne, no sé. Y yo solía ir ahí en los momentos en que no había mucha gente. Me ponía a escribir. Y un día, pues, estoy escribiendo y veo un señor ahí que está llorando en otra mesa. Un señor mayor, calvo, con gafas de cristales muy gordos. Y entonces me acerco. Le digo, ¿le pasa a usted algo? ¿Puedo ayudarlo?
y así muy categóricamente me dice, siéntese ahí. Pues y me senté, cogí mi cerveza y me senté. Como no te puedo contar toda la historia porque no tenemos tiempo, resulta que este hombre, los nazis, le habían gaseado toda la familia. Él estuvo en un campo, él estuvo en un manicomio como consecuencia de todo lo que había pasado. Sale del manicomio y empieza una nueva vida. Conoce a una chica pintora que pintaba maravillosamente todo en tono azul y empieza a vivir con ella. Y él se despierta un día en el hospital, empieza a gritar porque se creía que había vuelto otra vez al hospital nazi. Empieza a gritar y vienen las enfermeras, lo calman, el médico lo calma y le explica, se dejaron ustedes el gas abierto. Su mujer ha muerto al lado suyo, gaseada. Qué fuerte, ¿no? Ay, el tío estaba bajo el choque, ¿no? Luego ya nos hicimos muy amigos y bueno, y era un personaje que le tenía horror a las arañas, estaba obsesionado con las arañas y hasta cuando entraba en un váter miraban al techo a ver si había arañas. Soñaba que corría a pie descalzo, ¿no?, por el campo y que salían bultos del suelo y eran arañas de estas que le llaman pollo de América del Sur, que son gordas y con muchos pelos. Y su casa estaba llena de arañas de cerámica, de barro, que él decía para exorcizar mi miedo. Y entonces hacía arañas y cuando ya la había terminado, ya estaba seca, cogía un martillo y las machacaba, ¿no? Y era un personaje. Una vez también lo encontré desnudo mirándose al espejo a 4 patas. Y digo, ¿qué hace? Y le dice, yo soy una araña, estoy imitando la araña para asustar a la araña del espejo. Se hace una terapia personal. O sea que... Y ese libro es el que va a llevar un poco todos esos encuentros. Todas esas historias, ¿no? Historias de ese tipo, de gente curiosa que te encuentra en el mundo, porque aparte de eso un día me llama y dice, no, ven a verme, que es importante. Le digo, pero hombre, siempre, tú has visto la hora que es, no importa, tienes que venir. Bueno, me voy. Entonces me dice, siéntate ahí, me siento, y abre un piano, y se pone a tocar el piano. Termina de tocar, me dice, ¿qué te parece? Le digo, genial, una melodía preciosa, pero a ti que te recuerda. Le digo, la verdad es que me recuerda a los cuadros de tu compañera. Y me dice, justo, son los cuadros de mi compañera. Le digo, pero ¿por qué no me habías dicho tú que tocabas el piano? Me dice, lo acabo de descubrir, yo no me acordaba de que sabía tocar el piano. Dice, este piano está aquí después de que yo alquilé la casa, no lo había tocado nunca y me puse ahora y resulta que toco el piano. Pero lo curioso es que una vez que terminaba de tocar el piano, era incapaz de repetir lo mismo. Ya no se acordaba. Hasta el punto que empezamos a traer músicos a su casa que registraban lo que tocaba y luego lo arreglaban para música. Bueno, después ya le perdí la pista. Me quería regalar su casa, le dije que era para hija, que ella tenía una hija, se regalaba la hija, me quiso regalar el coche, le dije yo no quiero coche, estoy siempre en moto. Bueno, este es uno de los personajes que tiene este libro. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con Paco Lescano, estamos, bueno, pues escuchando un poco de su voz, de lo que está haciendo por parte nuestra, de lo que hizo. Y bueno, también vamos a pedirle alguna opinión en esta última parte que estaremos con ustedes pues dentro de unos segundos. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35%
de su factura de electricidad. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la parte final de este programa, de este enfoque especial dedicado a Paco Lescano. Paco, también yo queremos saber tu opinión acerca de todo este movimiento cultural que hay en Canarias. Ahora se publican muchos libros, se autopublican, o el crowdfunding, o hay muchas maneras de sacar libros, incluso Amazon pues encarga 5 libros y te lo publican, ya no tienes que hacer 2000 libros que quería publicarse. Todo esto, hay muchas exposiciones de pintura, hay mucho pintor, hay mucho poeta, hay mucho... ¿Qué opinión tiene? Hay una ebullición, vamos a poner artística entre comillas, provocada también por los medios de comunicación que son factibles. Y las redes sociales. A los medios de comunicación, a las redes sociales, a la posibilidad de editar uno mismo en el ordenador sus trabajos. Pero la consecuencia de eso es que hay muchos poetas, mucha gente que le gusta escribir poesía, pero que no son poetas. Hay mucha gente que le gusta pintar, que no son pintores. Y eso en un largo etcétera. Entonces los grandes pintores son pocos. Los pintores que les gusta pintar y que se creen que puedes colgar en la pared cualquier cosa sin tener una experiencia artística ni un tiempo de trabajo. Yo conozco ahora escritores que publican su librito, les he preguntado si han leído, que lo han leído, y no han leído un libro en su vida. Claro, yo digo, hay que leer mucho. Hay que leer mucho. Hay que leer mucho para enriquecer tu lenguaje y sobre todo para aprender de la cantidad de gente que hay que escribe una maravilla. Yo muchas veces me pongo a leer un libro X y lo estoy leyendo y me estoy diciendo a mí mismo, me da vergüenza escribir, yo no escribo más. Cuando ve cómo son esa gente capaz, ¿no? Y entonces hay mucho lirismo, mucha gente ahora que te está escribiendo poemillas que se creen que por hablar de la bugambilla y de mamá querida ya son poetas, ¿no? Hay que reconocer que en la isla hay muchos valores buenísimos de literatura actualmente, los antiguos y los actuales, magníficos pintores, magníficos escultores, entre ellos tenemos, mira, Julio, a Félix Reyes, uno de los grandes de la escultura nacional. De todo hay mucho, pero antes esos muchos
en la época de la antología cercada, un libro donde estaba Millares, Pedro Lescano, Ventura de Oreste y 2 poetas más que no me acuerdo ahora del nombre. En esa época habían 5 poetas en Las Palmas. Ahora hay 5 poetas y 400 que están intentando ser poetas, ¿no? Entonces, a mí me desola un poco la cantidad de exposiciones malas que se ven y que no haya un criterio. No hay un criterio para decir, no, señores, no es el momento de que usted exponga. Tiene que trabajar 5 añitos más y a lo mejor esto bueno, no, ahora se cuelga cualquier cosa y cualquier cosa horrorosa, mala, va y lo cuelgan y les importa. Y, no, es que yo tengo el derecho a poner. Y a veces le digo, sí, tienes derecho a poner, pero no amargar la vida de la gente. ¿Eh? O sea que yo aplaudo el auge que hay artístico y literario, eso lo aplaudo. Es verdad que hay una parte de la juventud que no le interesa, pero hay una parte de la juventud que sí le interesa, que están haciendo buenos trabajos. Y le pido, por favor, a toda esta gente que quiere escribir, que quiere pintar, que no tengan prisa en editar un libro, que lo importante es escribir. Y el Quijote no necesitó a nadie para llegar a donde llegó, ¿no? Y yo qué sé, cualquier otra persona. Paco, en fechas cercanas cerraba el Museo Domingo Rivero, que bueno, que el malogrado Pepín Rivero hizo, y además yo lo llegué a entrevistar muchas veces, no solo en la vena futbolística que tenía del fútbol inglés, que era un loco del fútbol inglés, de muchísimas cosas, pero con respecto a su museo, ¿qué ha significado ese museo que ahora cerraba sus puertas? Es una pena porque para muchísima gente ese museo era un oasis. Un oasis. Un oasis en medio de la ciudad, donde gracias a Rivero se abrieron las puertas a mucha gente, a muchos buenos escritores, buenos poetas, buenos pintores, y no dejó él de darle la oportunidad a los que estaban empezando. O sea, que no era elitista, sino... No era elitista, no. Él le gustaban los mejores, pero reconocía, este va a ser un valor, este hace un buen trabajo, es serio, le falta tiempo todavía, y le dejaba la puerta abierta a mucha gente, fueran escritores, fueran pintores o escultores, no, porque la escultura no se puede mover como un libro, ¿no? Y hay un gran vacío ahora, con la ausencia de Rivero. Pero claro, si eso no se coge oficialmente, es difícil. Un cabildo o ¿quién va a ocuparse de eso? Porque ya la mujer de Rivero tiene bastante con su trabajo, que es médico, y con los niños que tiene que mantener. Ella no puede ocuparse de eso. Claro, aguantó un poco, ¿no? Después del fallecimiento de Pepe aguantó. Hay que reconocer que es imposible. Que es imposible. Así que hemos perdido un oasis. No hay ninguno más. ¿No? Claro, no hay. Había el Coesquía, se llamaba, ¿no? Sí, en su momento llegó a ser también. Tuvo también un sitio interesante. Tuvo también su... Y ahora, sin pretender hacer publicidad, se ha abierto una sala delante del Instituto Tomás Morales. Es una sala que pretende ser como Rivero. Hay una exposición permanente de pintura, en realidad son obras cedidas por coleccionistas. Lo que quiere decir que te puedes encontrar un Ismael, un Juan Ismael, a Juan Ismael por 4 cuartos. O sea, hay porque cada uno... que te puedes encontrar hay pintores de renombrados a un precio bajo, asequible y accesible. Y hay un buen ambiente que empieza a crearse. Justamente el libro La Faina La Canaria, lo van a presentar allí en febrero. O sea, que luego ya yo lo que les pido es que a la gente que se entere de la existencia de ese lugar, que colabore desde el punto de vista artístico y participe en la acción. Porque quien lo ha hecho me imagino que es un idealista. Es un hermano de Juan Francisco, que tú conoces. Juan Francisco Domínguez. Santana. Juan Francisco Santana. Antropólogo. Un hermano de Juan Francisco. Buen amigo de esta casa también, Juan Francisco. Y Juan Francisco también es un hipercoleccionista de todo.
pues algunas cosas de las colecciones de Juan Francisco están allí, de otros coleccionistas, y a mí me pidió que dejara allí 3 cuadros, pues nada, le he dejado 3 cuadros, y es un sitio que promete, si no aparecen después con exigencias financieras oficiales, ¿no? Claro. Empiezan a decir, si tiene usted cuadro, pues tiene que pagar tanto. Si tiene usted... Sí, que es lo que pasa siempre, que al final terminan cerrando. Terminan enterrando porque no te interesa. Al que quiere ser, terminan enterrando al que quiere ser autónomo. Es que no los dejan. Claro. Y eso al final pasa... Podrían decir, bueno, usted tiene que pagar tanto de impuestos por esto y por esto y por esto. Pero dentro de 5 años. Si vemos que esto progresa, usted va a pagar impuestos. Pero no empiece a cobrar a un pobre hombre que empieza cobrándole impuestos que terminan por hundirle la economía, no lo dejan progresar. ¿Qué proyectos tiene para el futuro? Porque además, aunque el futuro dice que no interesa... Yo regreso a Francia, en el mes de mayo regresaré a Francia y quiero hacer un viaje por Bretaña y Normandía. De Bretaña, Normandía, París y regresar por el centro. Tengo el proyecto de ese viaje, pero claro, tengo el proyecto también de editar el libro de Encuentros Improbables. Y hace mucho tiempo que tengo el proyecto de editar un libro de poemas que yo escribí dedicado a mi madre cuando mi madre me murió. Mi madre murió a los 93 años, bastante vital, muy vital. Y inmediatamente después de su muerte, con la melancolía y el recuerdo, escribí una serie de poemas que se llaman Carmen, el libro de poemas se llama Carmen, y justamente con fotografías, donde la primera foto ella tiene 3 años, y la última 93. Con eso voy a hacer un montaje, un videomontaje, y les he puesto la música de una melodía que hice para ella. O sea que va a ser todo... Entonces, estoy en eso. Bueno. Luego sobre la marcha a lo mejor parece otra cosa, pero estoy en eso. O sea que no te vas a estar quieto nunca, y eso es importante. No tengo tiempo de estarme quieto. Efectivamente. Se nos ha acabado el programa. Pero aparte, sereno. Sí, eso siempre lo hemos visto. Nada de crispaciones. Desde que nosotros conocimos a Paco nosotros lo conocimos hace muchísimos años, en una exposición, nosotros teníamos la agenda cultural, y además creo que habló con Maripaz, e incluso le dio una lámina que nosotros conservamos aquí, y me pareció una persona, me lo contaba Maripaz, muy comunicativa. Estamos hablando de los años 90. Y claro que él se iba a Francia, ahí sí vivía más tiempo en Francia, que venía hacia la exposición y se iba. Y ahí lo conocimos y siempre nos pareció muy especial, hasta que en el año 2008, me parece que fue, o algo así, empieza como presentador del programa No Somos Mayores, y hasta la fecha, que bueno, es de Paco Lescano, es de esta casa, pero por ser de esta casa no es que no tenga este reconocimiento que hemos querido hacer esta noche, en la figura de alguien que a lo mejor aquí en Canarias no se le ha reconocido tanto como se le ha reconocido fuera. Bueno, eso es verdad, pero en Canarias yo me siento muy reconocido. Sí, ya, claro, pero bueno, eso lo digo yo, no lo dice él. No lo dice él, lo digo yo, que efectivamente, hombre, aquí se le reconoce, pero al grado que nosotros pensamos que tenía que habérsele reconocido, no se le ha reconocido, y nosotros seguimos diciéndolo. Y esta casa lo sigue diciendo. Bueno, ya después él no lo va a decir, pero nosotros sí que podemos y tenemos la autoridad moral para decirlo, porque además hemos seguido su carrera en los últimos años y es que no ha parado y sigue. Y ya lo ven y lo han escuchado esta noche, que muchísimos proyectos que están, unos que están, otros que van a salir, otros que tiene previsto, ese viaje que tiene que ser muy interesante. Porque además, y no me olvidé de cumplir 85 años el domingo pasado. Efectivamente, que había que felicitarlo, que es verdad que él cumplía a primeros de año, y 85 años. 85. Toda una vida, y además con esa vitalidad, ojalá llegue uno con esa vitalidad. Qué suerte, ¿no? Qué suerte. Qué suerte, y además todavía te quedan 200 más, Paco. Espero. Y yo espero también para verlo. Paco Lescano, gracias por estar aquí. Gracias por ha sido un placer tenerte. Tú sabes que en esta casa es tuya y para nosotros muchas gracias. Los reconocimientos de esta casa y los agradecimientos hacia tu labor con nosotros son impagables. Ya lo sé. Gracias, y te queremos siempre,
para siempre y por siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Ya sabes que puedes contar. Sí, ya lo sé. Gracias, Bueno. Paco. Bien, pues Paco Lescano ha estado esta noche con nosotros. Hemos pasado un rato muy agradable. Nos hemos enterado un poquito más de esa vida tan creativa, tan trabajadora, tan artística, tan cultural y tan poco remunerada económicamente, como él siempre ha reconocido, pero que le ha permitido viajar por todo el mundo, que ha podido tener una vida que más de uno le envidiamos sanamente, y eso yo creo que en el fondo es lo que interesa. Gracias por estar ahí y les espero, como no, la semana que viene en El Enfoque. Hasta siempre.